La mañana londinense se despertaba con una suave brisa que acariciaba los jardines del Palacio de Kensington. Catherine, princesa de Gales, observaba desde la ventana de su estudio privado mientras sus 3 hijos corrían por el patio trasero. George, de 10 años, tenía los ojos pegados a una tablet. Charlotte, de 8 años, sostenía un teléfono móvil que había tomado prestado de uno de los asistentes, y Louis, el menor de 5 años, gritaba frustrado porque quería su turno con los dispositivos. La escena le resultaba dolorosamente familiar. No era diferente a lo que había observado en miles de hogares británicos durante sus visitas oficiales y trabajo caritativo. La tecnología, que prometía conectar a las familias, parecía estar creando muros invisibles entre padres e hijos, entre hermanos, entre la realidad y el mundo digital. Catherine cerró suavemente el libro que había estado leyendo sobre desarrollo infantil y psicología moderna. Las páginas estaban llenas de subrayados y notas marginales, evidencia de sus meses de investigación silenciosa. Como madre y figura pública, había comenzado a notar patrones preocupantes no solo en su propia familia, sino en toda una generación de niños. Recordó vívidamente la conversación que había tenido la semana anterior con Sarah, una madre de 3 hijos que conoció durante una visita a un centro comunitario en Manchester. Sarah había roto a llorar mientras describía cómo su hijo de 9 años había desarrollado episodios de ira incontrolable cada vez que le quitaban el iPad. «No sé qué hacer, Alteza», había susurrado Sarah entre lágrimas. «Es como si hubiera perdido a mi hijo. Ya no me habla, no juega afuera, solo quiere estar con esa pantalla». Esa conversación había sido el catalizador que Catherine necesitaba. Durante años, había observado el creciente problema del tiempo excesivo frente a las pantallas, pero siempre había mantenido silencio, siguiendo el protocolo real de no involucrarse demasiado en temas controvertidos. Sin embargo, cuando vio las mismas señales de alarma en sus propios hijos, supo que tenía que actuar. William había estado inicialmente reacio a que ella hablara públicamente sobre el tema. «Cariño, sabes cómo la prensa puede torcer cualquier cosa que digamos sobre la crianza», le había advertido durante una de sus caminatas vespertinas por los jardines del palacio. «Además, nosotros también luchamos con este problema. No sería hipócrita». Pero Catherine había reflexionado profundamente sobre eso. Quizás precisamente porque ella también enfrentaba estos desafíos, tenía algo valioso que ofrecer. No se trataba de pretender ser la madre perfecta, sino de compartir una lucha genuina que millones de familias experimentaban en silencio. La decisión llegó una tarde lluviosa cuando encontró a George llorando en su habitación. Había pasado 6 horas seguidas jugando videojuegos y cuando Catherine finalmente intervino para establecer un límite, él había explotado en una rabieta que duró casi 1 hora. «Te odio. Solo quiero jugar», había gritado, palabras que cortaron profundo en el corazón de Catherine. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Catherine se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No un discurso oficial, sino reflexiones honestas de madre a madre. Escribió sobre la culpa que sentía cuando usaba una película para mantener a los niños ocupados mientras ella atendía llamadas oficiales. Escribió sobre la batalla diaria de equilibrar la necesidad de que sus hijos estuvieran conectados con el mundo moderno, pero sin perderse en él. Sus palabras fluían como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Describió la confusión de navegar por un territorio sin mapas, donde las reglas de la crianza tradicional parecían obsoletas frente a la omnipresencia de las pantallas. Escribió sobre la presión de ser una madre real en una era digital, donde cada decisión familiar era potencialmente escrutinizada por millones de personas. Al día siguiente, Catherine tomó una decisión que cambiaría no solo su enfoque hacia la tecnología familiar, sino que iniciaría una conversación nacional. Llamó a su equipo de comunicaciones y les anunció que quería organizar una serie de eventos públicos dedicados al bienestar digital infantil. «No quiero dar sermones desde una torre de marfil», les explicó durante la reunión matutina en su oficina. «Quiero sentarme con padres reales, escuchar sus luchas reales, y encontrar soluciones reales juntos». Su secretaria privada, Emma, levantó una ceja preocupada. «Alteza, esto podría generar mucha atención mediática. ¿Está segura de que quiere exponerse de esta manera?» Catherine sonrió con una determinación que su equipo rara vez había visto. «Emma, si no podemos usar nuestra plataforma para abordar los problemas que realmente afectan a las familias, entonces, ¿para qué sirve?» La noticia de su nueva iniciativa se filtró a los medios británicos como un incendio forestal. Los titulares variaron desde el apoyo entusiasta hasta el escepticismo mordaz.
Algunos periódicos la elogiaron por abordar un tema crucial, mientras otros la criticaron por interferir en decisiones familiares privadas. Pero Catherine había aprendido a filtrar el ruido mediático. Lo que realmente la motivaba eran los cientos de mensajes que comenzaron a llegar de padres de todo el Reino Unido y más allá. Madres escribiendo sobre hijos que habían perdido la capacidad de jugar, sin estímulos digitales. Padres preocupados por adolescentes que preferían las relaciones virtuales a las reales. Familias enteras que habían perdido la capacidad de tener conversaciones, sin la interrupción constante de notificaciones y pantallas. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una abuela de Escocia llamada Margaret, quien escribía sobre su nieto de 7 años. Solía ser un niño tan imaginativo, escribía Margaret con letra temblorosa. Construía castillos con almohadas, inventaba historias sobre dragones, pasaba horas dibujando. Ahora, cuando viene a visitarme, lo único que quiere hacer es pedirme que ponga videos en mi teléfono. Es como si hubiera perdido la capacidad de estar solo con sus pensamientos. Catherine leyó esa carta 3 veces, cada lectura reforzando su convicción de que este problema era mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de límites de tiempo de pantalla, sino de algo más fundamental. Estaban perdiendo una generación de niños que no sabían cómo aburrirse, cómo imaginar, cómo conectarse profundamente con otros seres humanos. Esa revelación la llevó a expandir su visión. No sería suficiente simplemente hablar sobre límites de tiempo frente a las pantallas. Necesitaba abordar la cultura digital más amplia que estaba remodelando la infancia misma. La primera parada en el recorrido de Catherine fue una escuela primaria en Birmingham, donde se había reportado un aumento alarmante en problemas de atención y comportamiento relacionados con el uso excesivo de dispositivos digitales. La directora, una mujer enérgica llamada Dr. Patricia Williams, la recibió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Alteza, agradecemos enormemente su visita, dijo la Dr. Williams mientras caminaban por los pasillos coloridos de la escuela. Pero debo ser honesta con usted. Lo que estamos viendo aquí es algo que nunca habíamos experimentado antes en mis 30 años de carrera educativa. Catherine se detuvo frente a un aula donde niños de 6 y 7 años trabajaban en sus pupitres. A primera vista, parecía una escena normal, pero la Dr. Williams señaló detalles que Catherine comenzó a notar. Varios niños tenían dificultades para mantener la concentración en tareas que requerían más de 5 minutos, otros mostraban signos de inquietud constante, y algunos parecían completamente desconectados del entorno físico que los rodeaba. El problema no es que los niños sean malos o perezosos, explicó la Dr. Williams en voz baja. Es que sus cerebros han sido entrenados para esperar estimulación constante. Cuando esa estimulación no está presente, simplemente no saben qué hacer consigo mismos. Catherine observó a una niña llamada Lily, de 7 años, quien había sido identificada por sus maestros como un caso particularmente preocupante. Lily había desarrollado lo que los psicólogos llamaban síndrome de atención fragmentada después de pasar hasta 8 horas diarias durante el confinamiento por COVID-19 alternando entre clases virtuales, videos de entretenimiento y juegos en tablet. Durante una sesión de terapia de juego que Catherine presenció, Lily mostró síntomas que habrían sido impensables en generaciones anteriores. Cuando se le presentó una caja de bloques de construcción tradicionales, la niña los miró con confusión genuina. ¿Dónde están los botones?, preguntó con frustración. ¿Cómo hago que hagan algo? La terapeuta, Marina Santos, explicó a Catherine que casos como el de Lily se habían multiplicado exponencialmente en los últimos 2 años. Los niños han perdido lo que llamamos tolerancia al aburrimiento, explicó Marina. El aburrimiento es crucial para el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas y la regulación emocional. Sin él, los niños no desarrollan recursos internos. Catherine pasó la tarde sentada en círculo con un grupo de padres de la comunidad escolar. Las historias que escuchó la dejaron profundamente perturbada. María, una madre soltera de 2 hijos, describió cómo su hijo de 8 años había desarrollado insomnio después de pasar horas jugando videojuegos antes de dormir. Su cerebro simplemente no puede apagarse, explicó María. Incluso cuando no está jugando, habla constantemente sobre los juegos. Es como si viviera en 2 mundos al mismo tiempo. James, un padre de 3 hijos, compartió su preocupación sobre cómo la tecnología había cambiado la dinámica familiar. Solíamos tener conversaciones durante la cena, relató. Ahora, incluso cuando guardamos los dispositivos, mis hijos no saben de qué hablar.
Es como si hubieran perdido la capacidad de conectarse entre ellos. Pero quizás el testimonio más impactante vino de Rebecca, una madre de gemelos de 9 años. Rebecca describió el momento en que se dio cuenta de la gravedad del problema cuando su hijo Jack tuvo una crisis nerviosa que duró 3 horas después de que se cortara la electricidad durante una tormenta. No era solo que estuviera molesto por no poder usar sus dispositivos, explicó Rebecca con los ojos llenos de lágrimas. Era como si no supiera quién era sin ellos. Siguió preguntando, ¿qué se supone que deba hacer ahora? Una y otra vez. Me di cuenta de que mi hijo había perdido contacto con su propia identidad. Catherine tomó notas detalladas durante cada conversación, pero más importante aún, permitió que las emociones y preocupaciones de estos padres la tocaran profundamente. No estaba allí como la princesa de Gales ofreciendo soluciones desde arriba, sino como una madre compartiendo una lucha común. Durante una pausa en las conversaciones, Catherine se encontró sola con la Dr. Williams en su oficina. ¿Qué está funcionando?, preguntó Catherine directamente. Necesito saber que hay esperanza. La Dr. Williams sonrió por primera vez ese día. Hay familias que han logrado encontrar equilibrio, admitió. Pero requiere un enfoque completamente diferente al problema. No se trata solo de límites de tiempo, sino de crear alternativas genuinamente atractivas. Le habló a Catherine sobre la familia Thompson, cuyos 3 hijos habían estado en terapia por adicción a las pantallas solo 6 meses antes. Los padres se dieron cuenta de que simplemente quitar los dispositivos, sin ofrecer algo más interesante, era una receta para el conflicto constante, explicó la Dr. Williams. ¿Qué hicieron diferente?, preguntó Catherine, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Rediseñaron completamente su estilo de vida familiar, respondió la Dr. Williams. El padre, David Thompson, dejó de revisar su teléfono durante las comidas. La madre, Lisa, instituyó lo que llamaron hora de la aventura, cada día después de la escuela, donde toda la familia hacía algo físico juntos: caminar, andar en bicicleta, construir algo en el jardín. Catherine escuchó con atención mientras la Dr. Williams continuaba describiendo el enfoque de los Thompson. Pero lo más importante fue que los padres se dieron cuenta de que tenían que modelar el comportamiento que querían ver. No podían pedirles a sus hijos que se desconectaran mientras ellos mismos estaban constantemente conectados. Esa revelación resonó profundamente con Catherine. Reflexionó sobre sus propios hábitos: revisar correos electrónicos durante el desayuno, responder mensajes mientras los niños le contaban sobre su día, la constante presión de estar disponible para asuntos oficiales que a menudo interferían con el tiempo familiar. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Una maestra joven llamada Sophie entró con una sonrisa tímida. Disculpe la interrupción, Dr. Williams, pero pensé que Su Alteza Real podría estar interesada en ver lo que está sucediendo en el patio de recreo. Catherine siguió a Sophie hacia una ventana que daba al área de juegos. Lo que vio la llenó de una esperanza inesperada. Un grupo de niños que habían participado en un programa piloto de tiempo sin pantallas estaban involucrados en un juego imaginativo elaborado. Habían construido una fortaleza con equipos de juego y estaban representando una historia compleja que involucraba princesas, dragones y aventuras épicas. Esto es después de solo 6 semanas del programa, explicó Sophie. Al principio, estos mismos niños se quejaban de que estaban aburridos sin sus tablets. Ahora, a menudo tenemos que rogarles que entren cuando termina el recreo. Catherine observó a una niña en particular, Emma de 8 años, quien estaba liderando el juego con una creatividad y confianza que brillaba desde el patio. Sophie notó su interés. Emma es una de nuestras historias de éxito más dramáticas, explicó. Hace 2 meses, no podía concentrarse en nada por más de 10 minutos. Sus padres estaban considerando medicación para problemas de atención. Ahora mírela. Emma estaba negociando roles con otros niños, resolviendo conflictos, adaptando la historia sobre la marcha y mostrando un nivel de función ejecutiva y creatividad que habría sido imposible mientras su cerebro estaba en modo de estimulación constante. Mientras Catherine observaba a los niños jugar, se dio cuenta de que había estado abordando el problema desde el ángulo equivocado. No se trataba de demonizar la tecnología o regresar a un pasado idealizado. Se trataba de ayudar a los niños, y a los padres, a recuperar habilidades fundamentalmente humanas que la inmersión digital excesiva había erosionado. Esa noche, en su habitación de hotel en Birmingham, Catherine escribió en su diario personal: «Hoy vi tanto el problema como la solución. Los niños no han perdido su capacidad innata para la creatividad, la conexión y la alegría.
Simplemente necesitan que los adultos en sus vidas les muestren el camino de regreso a sí mismos. 3 semanas después de su visita a Birmingham, Catherine se encontró en una situación que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el equilibrio digital. Era una lluviosa tarde de domingo en el Palacio de Kensington, y los 3 niños estaban especialmente inquietos después de haber estado dentro de casa todo el fin de semana debido al mal tiempo. George había estado rogando por solo 1 hora más en su videojuego favorito durante las últimas 3 horas. Charlotte estaba teniendo una crisis porque su tiempo asignado para videos había terminado, y Lois estaba imitando a sus hermanos mayores demandando su propia tablet. La situación estaba escalando rápidamente hacia el caos total. William, que había regresado de un viaje oficial esa mañana, sugirió la solución aparentemente obvia. ¿Por qué no les damos un poco más de tiempo de pantalla? Es domingo, está lloviendo, y todos necesitamos paz. Catherine se encontró en un momento de verdad. Era fácil predicar sobre límites saludables de pantalla en teoría, pero mucho más difícil mantenerlos cuando tenías 3 niños melancólicos y un marido cansado que solo quería relajarse. En lugar de ceder inmediatamente, Catherine recordó algo que la Dr. Williams había mencionado. Los momentos de resistencia son exactamente cuando los niños más necesitan que mantengamos los límites, porque es cuando están probando si realmente creemos en lo que les estamos enseñando. Dame 15 minutos, le dijo a William. Si no puedo cambiar el ambiente en 15 minutos, entonces podemos reconsiderar. Lo que Catherine hizo a continuación se convertiría en una historia que compartiría en innumerables eventos futuros. En lugar de luchar contra la energía de los niños, decidió canalizarla. Anunció que iban a tener una competencia de construcción de fortalezas usando sábanas, almohadas, sillas y cualquier cosa que pudieran encontrar en la casa. Al principio, los niños protestaron. George proclamó que era aburrido y para bebés. Charlotte se cruzó de brazos y anunció que prefería ver videos. Lois simplemente siguió el ejemplo de sus hermanos mayores. Pero Catherine tenía un as bajo la manga. Comenzó a construir su propia fortaleza, narrando en voz alta como si fuera la presentadora de un programa de televisión emocionante. Y aquí vemos a la princesa de Gales intentando crear la fortaleza más impresionante jamás construida en el Palacio de Kensington, decía con dramatismo exagerado. Pero será suficiente para competir contra los maestros constructores conocidos como George, Charlotte y Lois. La curiosidad ganó. George fue el primero en acercarse, inicialmente solo para señalar que estaba construyendo mal su fortaleza. Pero antes de que se diera cuenta, estaba sugiriendo mejoras. Charlotte se unió cuando vio que podrían decorar las fortalezas con dibujos. Y Lois se emocionó cuando se dio cuenta de que podían hacer túneles entre las diferentes fortalezas. Lo que comenzó como una actividad de distracción se transformó en 3 horas de juego imaginativo intenso. Los niños no solo construyeron fortalezas, sino que crearon historias elaboradas sobre quienes vivían en ellas. George inventó un reino donde él era el rey arquitecto. Charlotte estableció un salón de té real en su fortaleza, y Lois decidió que su estructura era una nave espacial. William, inicialmente escéptico, se encontró siendo reclutado como el dragón que intentaba atacar las fortalezas. Pronto estaba tan involucrado como los niños, arrastrándose por túneles de almohadas y rugiendo dramáticamente. Esa noche, mientras metían a los niños exhaustos pero felices en la cama, William le dijo a Catherine: «Tenías razón. No se trataba de que no tuvieran nada que hacer. Se trataba de que habíamos perdido la práctica de crear nuestras propias aventuras». Catherine asintió, pero sabía que una tarde exitosa no resolvía el problema más grande. El verdadero desafío era crear sistemas y rutinas que hicieran que estas alternativas fueran tan atractivas como las pantallas de forma consistente. La experiencia del domingo la inspiró a profundizar en su investigación. Comenzó a colaborar con neurocientíficos, psicólogos del desarrollo y educadores para entender exactamente qué estaba sucediendo en los cerebros de los niños cuando pasaban tiempo excesivo frente a las pantallas. Dr. Michael Harrison, un neurocientífico de Cambridge especializado en neuroplasticidad infantil, le explicó los mecanismos científicos detrás de lo que había observado. Las pantallas no son intrínsecamente malvadas, le explicó durante una reunión en su laboratorio. Pero la forma en que están diseñadas para capturar y mantener la atención puede interferir con el desarrollo natural de los sistemas de atención y recompensa del cerebro. Catherine aprendió sobre el concepto de economía de la atención, como las aplicaciones y juegos están específicamente diseñados por equipos de neurocientíficos y psicólogos para ser lo más adictivos posible.
Estamos pidiendo a los niños que compitan contra algunas de las mentes más brillantes del mundo cuyo trabajo es hacer que sea imposible apartar la vista, explicó el Dr. Harrison. Esta revelación cambió fundamentalmente cómo Catherine veía el problema. No era una falla moral de los padres o los niños. Era una batalla desigual contra tecnologías diseñadas para ser irresistibles. Armada con este conocimiento, Catherine comenzó a desarrollar lo que llamaría el enfoque del equilibrio digital. No se trataba de eliminar la tecnología, sino de crear lo que describía como fricción saludable, hacer que las opciones saludables fueran más fáciles y las opciones menos saludables requirieran más esfuerzo intencional. Implementó este enfoque en su propia familia primero. En lugar de tener tablets y teléfonos fácilmente accesibles por toda la casa, crearon una estación de tecnología en el estudio donde todos los dispositivos se cargaban y almacenaban. Si los niños querían usar tecnología, tenían que hacer el esfuerzo consciente de ir a buscarla. Simultáneamente, hicieron que las alternativas fueran más accesibles y atractivas. Llenaron la casa con elementos que invitaban a la creatividad. Cajas de arte siempre disponibles, instrumentos musicales en lugares accesibles, libros atractivos en cada habitación, y lo más importante, espacios designados para diferentes tipos de juego. Pero el cambio más significativo fue en el comportamiento de los adultos. Catherine y William instituyeron zonas libres de teléfono durante las comidas y antes de acostarse. Crearon un ritual de cierre de tecnología a las 7 de la tarde cada noche, donde toda la familia guardaba sus dispositivos y se enfocaba en actividades que no requerían pantallas. Los resultados no fueron inmediatos. Los primeros días fueron difíciles, con protestas y negociaciones constantes de los niños. Pero Catherine había aprendido de las familias exitosas que había entrevistado que la consistencia era clave. Los niños están probando si realmente creemos en estos límites, se recordaba a sí misma durante los momentos más desafiantes. Gradualmente, comenzó a haber cambios. George comenzó a leer por placer nuevamente, algo que no había hecho en meses. Charlotte redescubrió su amor por dibujar y comenzó a crear historias ilustradas elaboradas. Lois desarrolló una fascinación por construir con bloques Lego que duraba horas. Pero quizás el cambio más notable fue en la calidad de las interacciones familiares. Sin la distracción constante de las pantallas, las conversaciones durante las comidas se volvieron más profundas y conectadas. Los niños comenzaron a buscar a sus padres para entretenimiento y orientación en lugar de depender automáticamente de los dispositivos. Catherine documentó cuidadosamente estos cambios, no para demostrar superioridad, sino para entender qué funcionaba y por qué. Se dio cuenta de que el secreto no era ninguna técnica revolucionaria, sino simplemente crear condiciones donde el instinto natural de los niños hacia la curiosidad, la creatividad y la conexión pudiera florecer sin competir constantemente con estímulos digitales diseñados para ser irresistibles. Esta experiencia personal se convirtió en la base de lo que compartirías con otras familias, no como prescripciones rígidas, sino como experimentos que las familias podían adaptar a sus propias circunstancias únicas 6 meses después de iniciar su jornada personal y pública sobre el equilibrio digital familiar. Catherine se encontró parada en el escenario del Royal Albert Hall, frente a una audiencia de 2000 padres, educadores y profesionales de la salud mental. Era el momento culminante de lo que los medios habían denominado la cruzada digital de la princesa, aunque ella prefería llamarlo simplemente una conversación necesaria sobre el bienestar infantil. Las luces del auditorio se atenuaron mientras Catherine se acercó al micrófono, sin notas preparadas, armada solo con meses de experiencias reales y conversaciones auténticas con familias de toda Gran Bretaña. Había decidido que este momento requería vulnerabilidad, no protocolo real. Hace un año, comenzó, encontré a mi hijo de 10 años llorando en su habitación después de una rabieta de 1 hora porque le había pedido que dejara de jugar videojuegos. En ese momento, como muchos de ustedes, sentí que había fallado como madre. Me pregunté si era demasiado estricta, si no entendía las necesidades de la generación moderna, si estaba siendo dramática sobre algo que todos los niños hacen, punto. Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. Catherine continuó. Pero lo que he aprendido en estos meses es que no estaba fallando. Mi hijo no estaba siendo difícil. Todos estábamos navegando por un territorio completamente nuevo sin mapa, tratando de criar niños en una era digital sin precedentes. Catherine compartió la historia de Emma, la niña de 8 años de Birmingham que había transformado de no poder concentrarse durante 10 minutos a liderar juegos creativos complejos. Habló sobre los Thompson,
cuya familia había encontrado equilibrio al rediseñar completamente su relación con la tecnología. Describió su propia tarde de domingo construyendo fortalezas y cómo había revelado tanto el problema como las posibilidades. No estoy aquí para demonizar la tecnología, aclaró Catherine. Mis hijos usan dispositivos. Yo uso dispositivos. La tecnología puede ser una herramienta maravillosa para el aprendizaje, la creatividad y la conexión. Pero también he aprendido que, como cualquier herramienta poderosa, la forma en que la usamos determina si nos ayuda o nos lastima. La audiencia escuchaba con atención mientras Catherine describía lo que había denominado los 5 pilares del equilibrio digital familiar. El primer pilar era lo que llamaba modelado consciente. Los adultos debían examinar honestamente su propia relación con la tecnología antes de establecer expectativas para los niños. No podemos pedirles a nuestros hijos que se desconecten mientras nosotros estamos constantemente conectados, explicó. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. El segundo pilar era crear fricción saludable. Hacer que las opciones saludables fueran más fáciles y las opciones menos saludables requirieran más esfuerzo intencional. Catherine describió cómo habían reorganizado su hogar para apoyar este principio, desde la estación de tecnología centralizada hasta tener materiales de arte siempre accesibles. El tercer pilar se centraba en alimentar el instinto natural. Reconocer que los niños tenían impulsos innatos hacia la curiosidad, la creatividad y la conexión que simplemente necesitaban espacio y oportunidad para florecer. Cuando eliminamos la competencia constante de estímulos diseñados para ser irresistibles, explicó Catherine, nos sorprende la creatividad natural de los niños. El cuarto pilar era conexión antes que corrección. En lugar de enfocarse en lo que los niños no debían hacer, crear experiencias positivas que fueran más atractivas que las pantallas. Catherine habló sobre la importancia de la presencia parental genuina y la inversión en actividades familiares que construyeran conexión real. El quinto y último pilar se trataba de paciencia con el proceso. Entender que cambiar hábitos digitales arraigados tomaba tiempo y que la resistencia era normal, no una señal de fracaso. Mientras Catherine hablaba, notó rostros en la audiencia que reflejaban sus propias emociones de los últimos meses: reconocimiento, alivio, esperanza, ocasionalmente, lágrimas de madres y padres que se habían sentido perdidos en esta nueva frontera de la crianza. Durante el periodo de preguntas que siguió, las historias compartidas desde la audiencia confirmaron lo que Catherine había sospechado. Este problema trascendía todas las barreras socioeconómicas, geográficas y culturales. Una madre de Londres describió a su hijo adolescente que había perdido contacto con amigos de la vida real. Un padre de Edimburgo habló sobre su hija que había desarrollado ansiedad cuando no podía acceder a sus redes sociales. Una abuela de Cardiff expresó su preocupación por nietos que no sabían cómo jugar sin estímulos digitales. Pero también surgieron historias de esperanza. Familias que habían implementado noches de juegos familiares semanales informaron conexiones más profundas entre hermanos. Padres que habían creado aventuras al aire libre regulares vieron mejoras en la salud mental y física de sus hijos. Escuelas que habían implementado programas de tiempo sin pantallas reportaron mejoras dramáticas en la creatividad y las habilidades sociales de los estudiantes. Una pregunta particularmente poignante vino de una madre llamada Jennifer. Alteza, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo suficiente? Con tantos niños luchando, a veces me siento como si estuviera luchando contra una marea imposible. Catherine reflexionó por un momento antes de responder. Jennifer, he aprendido que no se trata de lograr algún estándar de perfección. Se trata de crear momentos de conexión genuina en medio de un mundo que constantemente compite por nuestra atención. Cada vez que elegimos estar verdaderamente presentes con nuestros hijos, cada vez que creamos espacio para el aburrimiento y la creatividad, cada vez que modelamos una relación saludable con la tecnología, estamos plantando semillas que crecerán de maneras que quizás nunca veamos completamente. Cuando el evento terminó, Catherine se quedó durante más de una hora hablando individualmente con padres que querían compartir sus propias luchas y éxitos. Cada conversación reforzaba su comprensión de que este problema no tenía soluciones simples, pero que el primer paso hacia la sanación era la comunidad. Padres que se daban cuenta de que no estaban solos en esta lucha. En las semanas siguientes al evento del Royal Albert Hall, algo inesperado comenzó a suceder. Familias de todo el Reino Unido comenzaron a formar lo que se conoció como grupos de equilibrio digital. Reuniones regulares donde los padres compartían estrategias, desafíos y éxitos en su búsqueda de relaciones más saludables con la tecnología. Escuelas comenzaron a implementar políticas que apoyaban el equilibrio digital, no solo limitando el uso de dispositivos,
sino enseñando activamente a los niños sobre neuroplasticidad, atención mindful y las fuerzas comerciales detrás del diseño de aplicaciones adictivas. Los efectos se extendieron más allá del Reino Unido. Padres de países de todo el mundo comenzaron a adoptar y adaptar los 5 pilares a sus propias culturas y circunstancias. Catherine recibió cartas de familias en Australia que habían instituido sábados sin pantallas, de padres en Canadá que habían creado bibliotecas de aventuras familiares, y de abuelos en Japón que habían comenzado clubes de cuentacuentos para competir con la atracción de los videojuegos. Un año después de su primera charla pública sobre equilibrio digital, Catherine reflexionó sobre lo que había logrado. Los números eran impresionantes. Miles de familias habían reportado mejoras en la conexión familiar, docenas de escuelas habían cambiado sus políticas sobre tecnología, y varios países habían comenzado a desarrollar pautas nacionales para el uso saludable de pantallas en niños. Pero para Catherine, el verdadero éxito se medía en momentos más pequeños y personales. George había redescubierto su amor por la lectura y ahora a menudo elegía un libro sobre un videojuego. Charlotte había desarrollado confianza en sus habilidades artísticas después de meses de práctica, sin interrupciones digitales. Lois había aprendido a entretenerse durante periodos largos con su imaginación y juguetes simples. La propia relación de Catherine con la tecnología también había evolucionado. Había aprendido a ser más intencional sobre cuándo y cómo usaba sus dispositivos, especialmente delante de sus hijos. Había descubierto la alegría de estar verdaderamente presente durante las conversaciones familiares, sin la distracción de notificaciones o la tentación de multitarea. Quizás lo más importante era que Catherine se había dado cuenta de que este tema había tocado algo mucho más profundo que el tiempo de pantalla. Había iniciado una conversación sobre qué significaba ser humano en una era digital, sobre cómo preservar la capacidad de asombro, creatividad y conexión profunda en un mundo diseñado para la estimulación constante y la gratificación inmediata. En una de sus últimas entradas de diario sobre el tema, Catherine escribió: «He aprendido que criar niños en la era digital no se trata de regresar al pasado o rechazar el futuro. Se trata de ayudar a nuestros hijos a navegar con sabiduría un mundo que cambia rápidamente, equipándolos con la resistencia interna y las habilidades de conexión que necesitarán para prosperar como seres humanos completos, sin importar qué tecnologías emerjan en sus vidas». La jornada que había comenzado con una madre preocupada por las rabietas de su hijo había evolucionado hacia algo mucho más grande. Un movimiento global de familias comprometidas a criar niños que pudieran aprovechar los beneficios de la tecnología sin ser consumidos por ella. Y para Catherine, ese era un legado del que se sentía verdaderamente orgullosa.